Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar la noche de hoy con este estudio. Y las personas con las cuales hemos tenido la oportunidad de compartir ya en otros estudios, siempre comenzamos, primero que todo, deseando paz y bien para todos los asistentes de ambos planos de la vida, e igualmente recordando aquellas palabras de Kardec, cuando decía que un estudio realmente se considera un estudio serio. ¿Por qué? Por la continuidad del mismo. Es decir, aquellas personas que dicen yo conozco la doctrina espírita o conozco tal ciencia o tal disciplina de pensamiento o lo que sea, y realmente estudiaron apenas unos meses, apenas unos años, apenas unos días, unas semanas muchas veces, o tuvieron la oportunidad de leer simplemente un libro y ya, y dicen, soy amplio conocedor de tal o cual disciplina o de tal o cual doctrina, realmente solamente rasgaron la parte superior, si al caso, de la misma estructura de pensamiento. Por eso, todos los miércoles, asiduamente y continuamente, aquí en el Centro Espírita Luz de Amor, se realiza el estudio alternándose del Evangelio según el Espiritismo y a su vez del Libro de los Espíritus. Parte del Pentateuco, de los 5 libros que conforman la codificación espírita que el Maestro Jesús permitiera por intermedio de los médiums, de los espíritus bondadosos y bajo la égide de Allan Kardec. Teniendo eso claro, hoy nos corresponde del capítulo 27, pedid y se os dará, eficacia de la oración. Este capítulo me llama bastante la atención porque ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio? Uy, empezaron con preguntas difíciles. ¿Cuántos capítulos? ¿Quién tiene un Evangelio ahí a la mano? Cleider, hoy busca el Evangelio aquí en la sala, por favor, en la sala de... Pero venga, ¿están adivinando o están...? Vamos a ver, Cleider va a traer el Evangelio acá. Y ya les voy a explicar por qué esto. ¿Quién aquí ha tenido la oportunidad en algún momento de leer el Evangelio? ¿Algún pasaje del Evangelio? Préstame acá, por favor. 28 capítulos. Dice aquí. Dice Cleider, yo sabía, yo... Si nos vamos aquí a este que está aquí en la mano, vean, mismo que está ahí, ¿cierto? Estamos en el capítulo 27, pedid y se os dará. Y después va a capítulo 28, compilación de oraciones espíritas. Es decir, podríamos decir de cierta manera que el capítulo 28 es consecuente del capítulo 27. ¿Por qué? ¿Qué temática vamos a ver hoy? Eficacia de la oración. Y lo que encontramos en el capítulo siguiente, que es el último del Evangelio, es una colección de oraciones. Oraciones para sí mismo, oraciones para el prójimo, la oración antes de dormir, la oración para alguien que recién fallece, la oración para alguien que recién reencarna o un recién nacido, la oración para los obsesos, la oración dominical o el Padre Nuestro, analizado. ¿Pero por qué coloco esto? Porque hace algún tiempo, hablando con algunos dirigentes, líderes espíritas, llegábamos a una conclusión, y es que este capítulo y el 28 son los capítulos menos estudiados del Evangelio. Y son muchas veces los más necesitados. ¿Quién no necesita de una oración eficaz en el día a día? Todos. Es más, no conozco la primera persona que ore diciendo voy a hacer la oración, pero buscando que no sea eficaz. Todos oramos queriendo que nuestra oración sea eficaz, ¿sí o no? Bueno, aquí este capítulo 27 y 28 nos están dando las directrices para eso, para algo que debemos hacer diariamente y constantemente, que es orar. Pero son los capítulos que menos estudiamos. Así es que, para continuar, al inicio de este capítulo,
cuando hablamos del ítem la eficacia de la oración, nos recuerda primero 3 ejemplos que se encuentran contenidos en los evangelios. 3 ejemplos que Jesús propone. El primero de ellos hace referencia a esta imagen. Cuando Jesús aconseja a sus apóstoles y a las personas que lo seguían, que no debemos ser como aquellos hipócritas, dice Jesús, que oran en las plazas públicas para ser escuchados por todos y que utilizan palabras, hoy diríamos rimbombantes, palabras sofisticadas, incluso que utilizan muchísimas palabras y son oraciones extensas. Y aquí llevo 2 horas orando sin parar, pero lo hago así delante de todos para que todos vean cómo oro de bien. Y la gente diga, uy, qué oración tan linda, qué palabras tan lindas. Pero la mayoría de las veces es hipocresía. ¿Por qué? Porque son palabras que buscan satisfacer la vanidad, pero que no van realmente a ser eficaces, porque no están dichas con la sencillez del corazón. Es decir, no son dichas sinceramente, sino simplemente buscan satisfacer la vanidad y el orgullo. Por eso coloca ese ejemplo ahí, y se dan cuenta que atrás hay personas viendo, incluso agachadas en la imagen, porque las personas se maravillan de estas palabras. Jesús nos aconseja, oren sinceramente, incluso si no es con muchas palabras, mejor, no pasa nada, pero con sinceridad y con sencillez. Es la segunda invitación o el segundo ejemplo que coloca Jesús, comenzando, o mejor, que se utilizan para comenzar este capítulo, es cuando dice que cada vez que vayamos a orar, nosotros, antes de ir a pedir a Jesús que nos perdone, porque el mismo Padre Nuestro, la misma oración enseñada por Jesús que dice, cuando habla del perdón, perdona nuestras ofensas. ¿Y qué dice después? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que nosotros deberíamos decir, perdona nuestras ofensas como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, que muchas veces no lo hacemos. Y por eso Jesús dice, cuando vayáis a orar y a pedir perdón por vuestros pecados, primero aseguraos de que vosotros mismos hayáis perdonado a los otros. Porque con el respeto que nos merecen las religiones y formas de pensamiento ortodoxas, de nada sirven los golpes de pecho. Porque son cosas de forma. Yo me paro, me golpeo el pecho y estoy aquí. Perdón, 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 pero por dentro estoy. Yo pido perdón, pero yo no voy a olvidar a ese que me hizo eso y tan pronto tengo la oportunidad me voy a vengar y estoy aquí pensando cómo me voy a vengar mientras me golpeo el pecho. De nada sirve. Es necesario entonces nosotros perdonar primero para buscar ser perdonados. Ahora lo analizaremos más a profundidad. Y por último, nos muestra esta parábola. Jesús acostumbrado a hablar con parábolas. Y muchos hoy dicen que eso no serviría. ¿Por qué? Porque dejaba tras el velo de la duda muchas informaciones. Pero era necesario hablar con parábolas para que las personas de aquel momento, de aquella época, pudieran comprender el lenguaje simple. Recordemos que Jesús nació en Galilea y era una región simple de pescadores, de personas humildes, que muchas veces ni siquiera comprendían el lenguaje sencillo que Jesús buscaba usar. Por eso cuando Jesús conversa con Nicodemo acerca de que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo es posible que alguien pueda entrar nuevamente en el vientre de la madre? Porque aún en el lenguaje sencillo que él buscaba usar, muchos, siendo aún conocedores y doctores de la ley o del Sanedrín, no comprendían la profundidad del mensaje de Jesús. Por eso él se veía abocado a hablar con parábolas. Y en esta parábola, por ejemplo, decía que no busquemos ser como el fariseo. Y propone una parábola en la cual dice que un fariseo y un publicano entraron al templo a orar. Y el fariseo se paró allí entonces y empezó a orar, mientras miraba hacia lo alto diciendo, yo te doy gracias, Señor,
porque no soy ladrón, porque yo no robo, porque yo no hago el mal. Es más, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está aquí al lado. Mientras que el publicano de rodillas, en silencio, callado allí, ni siquiera, dice Jesús, osaba levantar la mirada diciendo, Señor, perdóname por mis errores, perdóname por mis defectos, dame la fuerza para ser mejor. ¿Cuál oración creen ustedes que sería más agradable a Dios entonces? La del publicano, la del publicano. Y nosotros vemos eso y decimos naturalmente, la del publicano. Y puede que salgamos a orar como el publicano, pero actuamos como el fariseo. En la oración somos, Señor, dame fuerza para perdonar al prójimo, porque es que hay prójimos que no son fáciles de perdonar, ¿cierto? Yo intento perdonarlo, pero es que el prójimo no colabora. El prójimo no ayuda, Señor. En lugar de decir, Jesús, te pido solamente dos cosas. Coraje para poder sobrellevar las dificultades y sobrellevar las circunstancias que se presentan a aquellos que aún no me comprenden, y fortaleza también para yo mejorar mis propias imperfecciones. Porque todos somos necesitados de comprensión y debemos comprender. Ahora, teniendo esas tres cosas claras, el Evangelio, según el Espiritismo, entonces, hace un análisis de aquellas tres. Ahí colocamos el párrafo, no nos vamos a detener a leerlo todo porque lo vamos a tener más fraccionado más adelante, pero subrayamos tres características principales. No veo la apuntado. La primera de ellas, sinceridad, perdón y por último, humildad. Y dice, Jesús define claramente las cualidades de la oración. Las cualidades de la oración. ¿Cuáles son entonces? La primera, en rojo, sinceridad. La segunda, el perdón. Y la última, la humildad. La humildad. Revisemos entonces. Nos dice la explicación del Evangelio. Es esta misma que está acá. Por eso les dije, vamos a ponerlo ahora aquí. Vamos a ponerlo ahora acá. No aparentéis orar mucho, pues no es por la abundancia de las palabras que seréis atendidos. Gracias. Sino por la sinceridad de ellas. Tiene bastante batería esto. Sino por la sinceridad de ellas. Ahora, cuando dice no aparentéis orar mucho, ¿por qué? No es por la abundancia de las palabras. Es decir, no es por la duración de la oración. Los espíritus nobles son claros al decir que muchas veces basta más un Señor, ayúdame. Pero dicho con sinceridad, desde el corazón, o un Señor, gracias. Que salga desde el corazón, que una oración de hora, 2 horas, hora y media, en donde estamos orando entre comillas, pero nuestra mente está dispersa y si estamos en público estamos queriendo convencer a las personas que nos ven de que oramos bonito y no realmente desde el corazón. Por eso dice, por la sinceridad de las palabras. Por eso yo quisiera preguntar, ¿qué es orar con sinceridad? Sentimiento. ¿Qué más? Humildad. Hablar con la verdad. Así es. Sentimiento, ¿por qué? Porque muchas veces oramos pero de labios para afuera. Y esa oración, en lugar de subir a lo alto, de ir a las esferas superiores, valga la redundancia, lo que hace es que una oración que sale de los labios y ahí mismo muere, porque no está siendo sentida realmente. Ese perdón que le pedimos a Jesús de nuestras faltas no es realmente sentido. A veces ni siquiera tenemos la fe de que lo que estamos diciendo realmente vamos a recibirlo. Eso me recuerda de algo que conté hace algún tiempo aquí,
en donde se abrió una iglesia, una congregación de personas que oraban mucho, que buscaban hacer el bien. Y algunas semanas después, algunos meses después de que la iglesia se encontraba funcionando, en la esquina abrieron un bar. Música a todo volumen, borrachos todo el tiempo. Perturbaba entonces la congregación, el pastor no podía hablar porque la música no dejaba escuchar, los borrachos a las afueras hablando, gritando. El pastor entonces buscó hablar con el dueño del bar y el bar le dijo, yo soy ateo, a mí no me va a convencer. Y el pastor entonces desesperado, reunido con la congregación, les dijo, bueno, vamos a hacer una cadena de oración, todos por favor, para que esta situación pueda pasar. Y ellos oraron y oraron durante semanas. Y cierto día, después de que el bar había cerrado, en la madrugada, cayó una tormenta muy fuerte y un rayo cayó sobre el bar y le prendió fuego. Y el bar se perdió por completo. Cuando el dueño del bar tuvo conocimiento que hacía unas semanas el pastor le había pedido entonces a su congregación que oraran, él se sintió bastante molesto y fue y puso una demanda contra el dueño de la iglesia, contra el pastor. El juez, sorprendido por esa demanda, que por la oración le habían caído un rayo, llamó entonces al dueño del bar y llamó al pastor. Y le dice, mire pastor, aquí hay una demanda en su contra por esto y esto y esto. Y el pastor dice, mire. Yo sí hace unas semanas le dije a la congregación que oráramos. Pero yo jamás pensé ni pedí que fuera a caer un rayo. Y entonces el juez, sonriendo, los miró a los dos y dijo, mire, qué caso tan curioso. Tengo frente a mí a un ateo que cree que la oración hizo que su bar cerrara. Y a un seguidor de Cristo que cree que su oración no tiene la fe suficiente para que su petición se cumpliera. ¿Qué debo hacer? Así nos pasa a nosotros diariamente. Le hablamos a la gente de fe al momento de orar con sinceridad, desde el corazón realmente, y nosotros mismos no creemos en la oración que hacemos. Y muchos otros allá, que no son espíritas ni nada, oran con más fe muchas veces que nosotros. Por eso me encanta la cuestión 982 del libro de los Espíritus. Ahí la dejo para que la vayan a leer. Y la explicación de esa respuesta. Pero ante todo, es la importancia de ¿qué? De orar con sinceridad, es decir, desde el corazón, con la verdad. Porque somos muy flexibles con nuestras propias imperfecciones. Señor, tú sabes que yo me equivoqué, pero tú estabas pendiente, tú te diste cuenta, Señor, que es que esa persona no se deja, que con esa persona no se puede, Señor. Tú te diste cuenta, Señor, que yo volví a caer en el vicio del alcohol, pero Señor, es que la cerveza estaba bien fría, estaba haciendo un calor. Y así empezamos a ser flexibles y no somos sinceros con nosotros mismos. Y la segunda pregunta que sale aquí entonces es, ¿el silencio es también entonces una oración? Si Jesús dice que es por la sinceridad de nuestras palabras y no por la abundancia de ellos, ¿podríamos llegar a pensar en algún momento que el silencio en algunos casos también es una oración? Sí, ¿cierto? Por eso algunos filósofos de la antigüedad en Grecia proponían que para algunas situaciones la mejor respuesta era ¿cuál? El silencio. El silencio. Porque se nos olvida que tenemos dos oídos o dos orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Pero nos encanta hablar por lo mismo, por la hipocresía de la abundancia de las palabras. Si nosotros aprendiéramos a valorar la importancia del silencio, no habrían tantas conversaciones futiles, inútiles en el día a día. La mayoría de ellas juzgando a los demás, criticando, hablando de los errores. Y aprenderíamos entonces que en el silencio, es decir, en la intimidad del corazón, también podemos orar. O es ahí mejor donde debemos orar. La oración no necesita entonces que nos vayamos a un templo específico, sino que nos vayamos al altar de nuestras conciencias y allí podamos orar con sinceridad. Así vayamos parados en el bus
teniéndonos aquí del techo, del tubo del techo, pero que vayamos orando realmente. Ah, que sí es mejor buscar y orar en un lugar, claro que sí. Pero eso no quita que no podamos orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay una película cristiana, creo que salió hace algún tiempo, que recuerdo que se llama Cuarto de Guerra, si han tenido la oportunidad de vérsela. Es una película muy bonita, claro está, desde la óptica de esta corriente o de esta disciplina del pensamiento, pero me llama mucho la atención porque la mujer, una mujer afroamericana que sufre las dificultades con su esposo, con su familia, y que algunos dijeron que ya se la vieron, tenía lo que ella denomina su cuarto de guerra, es decir, un cuarto en donde ella se encerraba a orar. Y lo llama así de guerra porque es donde ella realmente puede ser sincera con Jesús, con Dios. Y es allí en la oración en donde uno entabla una relación de amistad con Jesús. Por eso en la oración siempre decimos que Jesús es un verdadero amigo, un amigo fiel. No es el Jesús crucificado, sino es el Jesús amigo con el cual podemos hablar sin tapujos, sin ocultar cosas, sino desde la sinceridad del alma porque nos conoce y nos entiende. Y está allí presto para ayudarnos. Esa es la relación que debemos buscar cuando hablamos de la sinceridad en la oración. Ahora, continúa diciendo la explicación del Evangelio. Antes de orar, si tenéis algo en contra de alguien, perdonadlo. Porque la oración no puede ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo ¿qué? Sentimiento contrario a la caridad. Sentimiento contrario a la caridad. ¿Cuál sería un sentimiento contrario a la caridad? Uno contrario a la caridad. Diga, de razón la oración no me funcionaba. El resentimiento, la culpa, la maledicencia, la crítica, el rencor. Eso que nosotros no hemos visto jamás ni conocemos a nadie íntimamente que lo haya sufrido. Todos esos sentimientos son contrarios a la caridad. Por eso dice aquí, la oración no puede ser agradable a Dios si no sale de un corazón más purificado. Es decir, no podemos pedir aquello que aún nosotros no estamos dando. Y aquí decían, por ejemplo, la culpa. Ah, claro, porque la culpa nace de cuando el autoperdón es inexistente. Y la culpa, al ser un sentimiento punitivo, que no busca resarcir, sino sancionar únicamente, nos afecta y nos mantiene sumisos ahí. Mal, mal, mal. Nos castigamos, nos flagelamos. Y vemos su máxima expresión, por ejemplo, en las personas que aún hoy se flagelan, buscando con eso redimir culpas que no son más que conflictos internos que no han logrado poder superar. Porque de nada sirve la flagelación si no viene una reparación. Es mejor aún una reparación, producto de la responsabilidad y no de la culpa, como un sentimiento ancestral que nos afecta. Por eso, la culpa que mencionaban acá no debe habitar en el corazón, pero tampoco debe habitar el resentimiento contra otro, la crítica, la maledicencia, la malevolencia, alguien malévolo. Esas personas que dicen, como tuvimos la oportunidad de conocer hace muchos años, personas que eran homicidas y oraban antes del homicidio, buscando que el homicidio pudiera ser certero, que realmente no fuera a quedar la persona viva. Esa no es una oración que es agradable a Dios. Ahora, si decimos un sentimiento contrario a la caridad, surge la pregunta, ¿cómo entendía Jesús la caridad? ¿Pregunta qué? 886 del libro de los Espíritus. ¿Cómo entendía Jesús la caridad? Ahora sí, Helencita, ahora sí. Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás
y perdón para con las ofensas. Es decir, la caridad no la entendía Jesús como la moneda que se entrega, que es la beneficencia, que también es agradable a Dios. Pero la caridad moral, la caridad que es más difícil para la gran mayoría de personas, todos nosotros, es la caridad como la entendía Jesús. Por curioso que parezca, cuán difícil es desearle el bien a todos en un mundo como el de hoy, para las personas. Porque las personas le desean el bien a los demás siempre y cuando esa otra persona no esté mejor que yo. Donde esté mejor que yo, ya no le deseo tanto el bien. ¿Cómo? O que sea buena gente, pero desearle el bien a alguien que sea mala persona, no. Difícil. Ahí veía la noticia ayer, antes de ayer, que una de las personas más conocidas en Colombia, Garavito, fue violador y cometió tantos errores, bandido, ¿cierto? Ahora tiene un cáncer en los ojos y cómo está la cara ya deformada por el cáncer que está viviendo. Y uno lee los comentarios de las personas y todo el mundo, comentarios de odio, comentarios de rabia. Porque no vemos en esa persona sino los errores que cometió. Pero se nos olvida que aún esa persona también es hijo de Dios. Y también es una oveja de las cuales Jesús prometió que ninguna se perdería. ¿Qué hacemos con decir, ay, yo no soy como él, pero es que él es un no sé qué? Podríamos estar siendo peor desde algunos aspectos porque de pronto estas personas que juzgamos cometieron errores por desconocimiento de muchas cosas. Pero nosotros que tenemos mayor conocimiento o que nos ha sido permitido conocer algunas cosas más, estamos más llamados a obrar mejor. Más se le pedirá al que más se le ha dado. Por eso, ese sería un sentimiento contrario a la caridad. Ahora, si es difícil muchas veces desear el bien, ¿cuán difícil es la indulgencia para muchas personas? Porque decimos, no es una crítica, sino es una crítica constructiva. Se la saben, ¿cierto? Es una crítica constructiva, es un análisis que estamos haciendo para yo no caer en eso. Pero va impregnado de la carga emocional que juzga, del dardo mental, del veneno que ponemos en la lengua cuando hablamos mal de esa persona. En lugar de guardar silencio y orar por esa persona. ¿Cuánto sería bueno que nosotros pudiéramos orar por esas personas? Si nosotros tenemos claro que nosotros también necesitamos de la oración. Cuando a mí alguien me dice, ay, voy a orar por usted, yo, uy, muchas gracias. Ore bastante, por favor, porque sí que lo necesito. Todos necesitamos de oración. Ahora, decía Francisco de Asís entonces, para complementar esto, mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Porque fácil es divulgar el Evangelio, pero lo difícil es ser coherentes con él. La coherencia es el mayor reto que tenemos. ¿Y cuál es una excelente forma de comenzar con la coherencia? Mediante la oración. Para orar con las cualidades correctas, empezando a perdonar, desear el bien a las demás personas, ser indulgente para con sus imperfecciones y encontrar la paz en nuestro corazón. Tener esa paz que a veces decimos, es que, me recuerdo en este momento de una persona, una compañera de la oficina, que el lunes creo que estaba ahí sentado, y yo la veía que estaba con una cara, y le dije, ¿qué tienes? Un dolor de cabeza fuertísimo. Yo le digo, bueno, ¿qué has tomado? Y comenzamos a hablar. Me dice, es que llevo días sin dormir, y yo le dije, bueno, ahí está el dolor de cabeza. Sí, pero yo le dije, ¿pero son preocupaciones o ese insomnio que tienes médicamente hablando? No, es que tantas cosas que hay, el mundo como está, y se empezó a... Y yo no tengo paz, no. Me di cuenta que estaba intoxicada por dentro.
tanto que le costaba dormir y ya tenía dolores de cabeza todo el tiempo. Y lo que hacía era mandarle la nota de voz a una persona: oiga, venga, ¿cuál fue la inyección que usted me dijo que me podía aplicar para el dolor de cabeza? Yo le dije: eso te va a curar el síntoma momentáneamente, pero no te va a ayudar en la raíz. Pero es que son muchas cosas. Discípulo, tienes que ser más feliz. ¿Cómo es posible ser feliz con todo lo que está pasando? Ese es el problema. Que tu felicidad está basada en las circunstancias que te rodean, no en la paz de tu corazón. Y mientras esté basada en lo que te rodea, jamás vas a ser feliz. Una persona feliz no es una persona con cierto conjunto de circunstancias, sino con cierto conjunto de actitudes frente a las circunstancias, que es muy diferente. La actitud que tenemos o con la cual afrontamos lo que vivimos es lo que marca la diferencia. Y ella como que sí, pero es que es difícil porque... Pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso para que te desintoxiques poco a poco, para que puedas empezar a conciliar el sueño. ¿Qué es más importante, esta preocupación aún del trabajo o tu paz interior? No, pues mi paz, bueno, ya está en los labios, ahora vamos a llevarla al corazón. Es la posibilidad de ser espíritas en todo momento, de ayudar a todas las personas con las cuales nos relacionamos, sin necesidad de coger y mire, es que el Evangelio establece y Kardec dice, no, basándonos en lo que el Evangelio nos ha enseñado y buscando vivenciarlos, que es el principal reto, ayudar a más personas. Y nos vamos entonces con la última parte, que dice, orad por último ¿con qué? Humildad. Y no con orgullo. Analizad vuestros defectos y no vuestras virtudes. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Hay personas con las que uno habla, como decía Street en la conferencia del sábado, y uno le dice, ¿qué virtudes tiene usted? Le toca uno, ya, eran 3 nomás, ya, tranquilo. La humildad es la primera de todas. Pero nunca miramos los defectos. Un buen autoestima lo tiene por el piso, pero por el piso 40 de un rascacielos. Y ni siquiera, porque la autoestima es amarse uno mismo, pero eso ya es orgullo. Eso ya es vanidad. Es amarse como uno es, pero no amarse de una manera en que uno no se encuentra ningún defecto. Pues sí, no, yo me he equivocado un par de veces, pero ya. No, porque eso es lo que nos impide orar con humildad. Aún Jesús, después de las curas que realizaba, después de los leprosos que atendía, de los ciegos que curaba, de cada vez que conversaba con las personas que lo buscaban, se retiraba en silencio. ¿A qué? A orar. ¿Por qué? Porque la oración robustece las fuerzas. La oración nos permite seguir ayudando a distancia a aquellos que vinieron momentáneamente a pedir presencialmente la ayuda. Por eso, la importancia de orar con humildad. ¿Y la humildad en qué es? Reconocer nuestros errores al momento de orar. Hay personas que dicen, pero yo ¿para qué le voy a decir a Jesús mis errores si ya los conoce? Por humildad. Porque es diferente decir, Señor, tú que conoces todos mis errores, ya sabes cuáles son, no los vamos a mencionar. Te pido que me ayudes. A decir, Señor, tú sabes que yo me equivoco. Sabes que estoy luchando contra esta y esta tendencia. Sabes que no me ha sido fácil porque tú conoces mi corazón como nadie. Pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Te pido que me ayudes. Ahí hay un acto de contrición, de decir, soy consciente de mis errores. Tengo la humildad de aceptarlos. ¿Sí, Helen? Y eso que tú decías cuando uno se escucha, se concentra en reconocer los errores, como que uno ya lo va trabajando consciente de toda esa acción en ese momento que le va. Exactamente. Y esa humildad no depende de nuestra condición socioeconómica en la vida diaria, porque es una humildad del corazón.
no del cuerpo. Vemos personas que viven muchas necesidades físicas, pero que no son humildes. Y vemos personas que aparentemente tendrían el poder, pero gracias a un momento de humildad en su corazón y la oración, logran mejores resultados. Era 1940 cuando Inglaterra se encontraba casi totalmente dominada por el imperio nazi, a punto de ser invadida, sitiada completamente. Y el primer ministro de Inglaterra asume el poder, Winston Churchill. Tanto así fueron los momentos difíciles que Churchill pasara, que hace algunos años se estrenara una película que relata los momentos vividos por Winston Churchill, las horas más oscuras, se llama esa película. Era un ejemplo extraordinario de liderazgo por parte de ese hombre, a pesar de sus vicios, de su temperamento fuerte, de todo lo que tenía. Pero en cierto momento, narra la tradición histórica, que ya Churchill no sabía qué hacer, porque el ejército nazi venía en dirección a Inglaterra y ya no tenían cómo pararlos. Y entonces él optó por decir en cadena nacional, lo único que nos queda a todos es orar. Y pido a todos que oren para que pase lo mejor. El primer ministro británico. Las tropas nazis, que ya se encontraban a solamente unas horas de poder invadirlos y que Inglaterra quedara totalmente perdida, nunca llegaron. Los historiadores aún se debaten en qué fue lo que pasó para que las tropas nazis no llegaran. Sin embargo, la opinión más aceptada por muchos historiadores y que han podido recopilar de testimonios de diferentes escenarios a través de la historia es que cuando el ejército alemán iba en dirección a Inglaterra, una densa niebla empezó a cubrir todo el camino y fue tan densa que no les permitía ver ni siquiera unos metros más adelante. Y no se disipaba, cada vez hacía más densa, tanto que al ejército le dio miedo y le tocó devolverse y no pudo continuar. Tiempo después, la reina de Inglaterra diría entonces, hoy tengo más miedo de un ejército de personas que oran que de un ejército militar. Es el poder que nosotros podemos llegar a tener cuando oramos con humildad, sinceramente, desde el corazón. Por eso, el espíritu de Manuel dice, para dilatar nuestra capacidad espiritual, aún no hemos encontrado una fórmula más alta y más hermosa que la del esfuerzo propio. Dentro de la humildad y el amor, en el ambiente de trabajo y enseñanza en la tierra, donde Jesús tuvo a bien instalar nuestro taller de perfectibilidad para la elevación futura de nuestros destinos de espíritus inmortales. Si nosotros comprendemos esa frase, la leemos detenidamente, vamos a analizar entonces que cuando nosotros queremos tener una mayor capacidad espiritual, es decir, evolucionar más, ¿en medio de qué? Del mundo en el que vivimos, ¿cuál es la mejor herramienta? El esfuerzo propio. La transformación moral. Por eso, esa transformación debe darse dentro de ¿qué? Humildad y el amor. No podemos pretender transformarnos desde el ego y desde el orgullo. Y no podemos tener una transformación sin oración. Sin una oración sincera, sin una oración con humildad, sin una oración que realmente busque al Creador. Que tenga humildad y que tenga amor. Una oración que no tenga sentimientos contrarios a la caridad, sino que por ende sea la caridad la que la sostenga en todo momento. Por eso no podemos concluir la noche de hoy sin recordar, a nuestra opinión muy personal, uno de los mayores ejemplos o testimonios a nivel histórico de la oración y del poder de la misma. Y era la de una mujer que seguía a Cristo, que amaba a Cristo a pesar de tener todas las dificultades para no amarlo,
a pesar de tener todas las cosas en su contra. No sé si ustedes conocen personas que quieren seguir a Jesús muchas veces, pero tienen todo en contra. Ese era el caso de esta mujer, que viviera en la parte norte de África y se casara con un patricio romano de nombre Patricius. Ella, devota a Cristo, él, devoto a los diferentes dioses romanos. Ella, con una vida que buscaba tener una moralidad intachable. Él, con una vida bastante licenciosa, de una muy reprobable conducta, podríamos decir. Y cuando ella intentaba hablar de Jesús, él se burlaba, la pordebajeaba, la trataba mal. Y cuando las cosas estaban cada vez peor, él entonces se trajo a la mamá de él, a la suegra de ella, a vivir en la casa. Y si él era peor, la mamá, ni se diga. No es el caso de todas las suegras, ¿no? No es el caso de todas las suegras. ¿Sí? Pero sí era el caso de esta mujer. Entonces, entre él y la que fuera su madre, la suegra de esta mujer, la ultrajaban constantemente. Constantemente. Ella finalmente se hiciera madre y uno de sus hijos en especial parecía haber heredado por completo la forma de ser de su padre. Le gustaban las mujeres, le gustaba andar con una vida bastante licenciosa, bastante desordenada. Se hiciera padre también, siendo muy joven, sin responder por esta criatura. Y cuando el esposo de esta mujer, Patricius, muriera, ella entonces, cuando tenía ahora la opción de poder sacar a la suegra de la casa, se quedó cuidando de ella hasta que ella murió, cumpliendo y vivenciando el mensaje que ella tanto pregonaba de Jesús. Y referente a la conducta de su hijo, cada vez que ella podía, le hablaba de Jesús. Pero cuando su padre muriera, él comenzara a demostrar amplias capacidades intelectuales, mucho conocimiento y una elocuencia para la oratoria increíble. Entonces, cada vez que su madre, una mujer humilde, le buscaba hablar de Jesús, él en medio de la oratoria improvisada la envolvía y la desechaba. Pero ella persistía. Y lo único que todos los días hacía era orar por él. Orar por él. Pero con una fe única, con un sentimiento de caridad único, con una sinceridad incomparable y con la humildad que su corazón de madre tenía. Oraba y oraba constantemente por su hijo. Su hijo rechazaba cualquier forma de pensamiento que ella le buscaba instaurar o le buscaba aconsejar. Y para hacer más corta la historia y cumplir con el tiempo de la noche de hoy, debemos decir que esta mujer jamás paró de orar por él, hasta que él, cierto día, tuviera la oportunidad de conocer a un hombre que, si él tenía el don de la elocuencia, este hombre era portador también, pero no de un don de oratoria, porque las palabras no emanaban de sus labios, sino emanaban de su corazón. Y era del corazón que vivenciaba Jesús y podía hablar con amplitud y elocuencia acerca del Maestro, al punto de que este joven se quedara anonadado de escucharlo hablar. Así es que cuando este hombre hablaba de Jesús, el otro guardaba silencio y escuchaba, aunque quería muchas veces rebatir, pero era tanta la autoridad moral con la que este hombre hablaba que él guardaba silencio. Y poco a poco fue empezando a comprender tanto lo que su madre años atrás le venía diciendo, y que solamente fuera posible que él lo entendiera mediante la oración que su madre incesantemente hacía por él. Ella, de nombre Mónica, pasaría a la historia como una santa de la Iglesia Católica por la importancia de su fe
al momento de orar. Aquel hombre elocuente que hablaba de la autoridad moral, desde su autoridad moral mejor de Jesús, logrando llegar al corazón de este joven en Ambrosio. Y este joven, después de tener una vida bastante libidinosa, bastante licenciosa, logra, por la fe de la oración de su madre, empezar a comprender las enseñanzas de Jesús y mudar su vida por completo para que nosotros en la historia lo conociéramos como San Agustín de Hipona. Nosotros hoy no tendríamos entonces a San Agustín si no fuera por la fe y la oración de la que fuera su madre, Santa Mónica. Y es precisamente San Agustín quien en el libro de los Espíritus nos invita en la cuestión 9.19 y 9.19a al autoconocimiento para mejorarnos día a día. A ese autoexamen todas las noches, mismas en donde debemos orar antes de acostarnos para realmente empezar a mudar nuestra conducta diariamente. Así es que si usted de pronto dice, no, es que yo quiero transformarme, pero a mí ya me da como pena orar de tantos errores, piense que San Agustín, aún con la vida que llevaba, logró llegar al punto de autoconocerse de tal manera que mudó su vida por completo y lograr incluso ser un espíritu del grupo del Consolador. Y por eso, en el libro de los Espíritus hay varias respuestas entregadas por él. Un espíritu de una autoridad moral sin par. Y él mismo decía, como hemos dicho en otras ocasiones, que cada santo tiene su pasado y cada pecador tiene su futuro. Por lo cual, Emmanuel dice aquí que es mediante el esfuerzo propio que nosotros nos haremos mejores día a día. Y la base de ese esfuerzo propio para tener coraje suficiente es en la oración en que la encontraremos. Es ahí donde entramos en comunión con Dios, con las cualidades reales de la oración, la sinceridad, el perdón y los sentimientos de caridad que deben acompañarla y por último, la humildad. Es ahí donde nosotros encontramos las bases y las fortalezas para afrontar cada día, para afrontar cada circunstancia. Que hoy, antes de dormir, podamos sentarnos y orar, pero no orar mientras estamos cabeceando, ya con la luz apagada, arropados, empijamados, sino tomarnos el momento para orar. No tiene que ser con las palabras elocuentes, pero sí con la sinceridad del alma. Y en esa sinceridad, decirle a Jesús, que es el amigo incomparable de nuestras horas, de nuestra vida en todo momento, la gratitud que tenemos por la oportunidad que nos da y el coraje que necesitamos por las pruebas que afrontamos, mismas ocasionadas por nuestras licencias morales que nos hemos permitido anteriormente y que lamentablemente nos seguimos permitiendo. Pero que siendo conscientes de esto, de nuestros errores, le pedimos la fuerza para que en la noche pueda nuestro cuerpo descansar, nuestro espíritu aprender, y en la mañana siguiente, cuando el sol se levante, tengamos una oportunidad más. ¿De qué? De reforma, de trabajo, de transformación moral. Gracias a todos los que nos encontramos en la noche de hoy y deseosos que podamos aprender acerca de las cualidades de la oración, los invitamos a que nos dispongamos para orar mientras estamos en la terapia de paces.